Quisiera relatar una historia muy importante para la generación de las generaciones de la nacionalidad Siecopay. Quiero expresar y agradecer esta imagen, este relato que voy a hablar, para que quede por historia y para siempre un recordatorio de la realidad, quiénes somos los Siecopay y quiénes somos sionas, porque yo lo aprendí viviendo con mi madre, quienes eran los sionapay y quienes eran los Siecopay con mi lado de mi padre. Entonces yo soy un mestizo en la interculturalidad. El idioma paincoca nos entendemos de un lado a otro igual. Los sionas hablan igual como hablamos nosotros, algunos dialectos un poco cambiados, y Siecopay igual hablan de una u otra manera, pero entendemos el idioma, ¿ya? Entonces lo que ahora quiero relatar es un poco más atrás, antes de la llegada de los misioneros americanos del Instituto Lingüístico de Verano, y después de la ya integración dentro de la alfabetización y colonización. Voy a hablar unas 3 etapas y el futuro, qué soñamos nosotros de aquí adelante, qué queremos, cómo queremos vivir y qué queremos hacer. Ya. Más antes que yo me naciera, mis padres primero vivieron en el Guajoya, por el lado Perú ahora. Allí mi padre estaba trabajando en una hacienda de don Mauricio Leví. Ahí partimos. La semilla, de ahí comienza mi generación, ya de lo que me ha contado mi padre y mi madre. Y mi madre tenía un primo que se llamaba don Alejandro Payaguague, que vivía en las lagunas o en el Puerto Bolívar, en Cuyabeno, centro donde ahora es Parque Nacional Cuyabeno. Entonces el señor Alejandro Payaguague y don Israel y Ocuro, ellos visitaron allá donde estaba la familia de Siecopay, en Guajoya, en Pantoja. Entonces se relacionaban comunicándose, pero viajando en canoas a remo y con palancas. Ese tiempo no había conocían ni motor fuera de borda ni nada. Estamos hablando en los años entre 1930, 35, 40, antes de la guerra que tuvieron entre Ecuador y Perú. Ellos ya tenían relación de Siecopay y sionapay. Por eso es que mis abuelos, sionapay, que era de Putumayo, se casó con una secoya de centro Siecopay. Entonces, y los otros primos de mi madre vivían por Cuyabeno, y entonces tenían una comunicación permanente siempre. A raíz de la guerra se limitó y no podíamos conocer a nuestros primos, a nuestras familias. Y antes de que ocurra eso, después de la guerra del 41, mi padre y mi madre decidieron subir hacia Cuyabeno, juntamente con su primo don Alejandro Payaguaje y la familia Rafael de Ocuro, que eran de este lado. Entonces, con ellos unidos llegaron hasta llegar a Puerto Bolívar, que ahora es Puerto Bolívar, o San Victoriano ahora. Entonces, allí permanecieron y se hicieron su comunidad. No conocían nada. En esa época, decía, solo habían los pocos militares ecuatorianos que por ahí rondaban, pero no eran nada más que poca gente. Y luego de eso, en el año 50, 51, 52, 54, se topan con los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano. Entonces los del Instituto Lingüístico de Verano aterrizan en las lagunas de Cuyabeno, que ahora son lagunas turísticas, todo cuanto hay allá. Entonces, en busca de las nacionalidades, mi padre ya decía, bueno, yo qué más hago aquí en esta selva, mejor me voy a ir de nuevo hacia el lado de Perú y a sus familias, retornando de nuevo, porque ya vivió aquí algunos años, 10, 15 años, ya estuvo acá arriba con la familia de mi madre y ahora pretendió mejor
ya despedir y regresar otra vez a Guajoya, a su comunidad de donde vino. Entonces, en eso ocurre de que el instituto llega, el Instituto Lingüístico de Verano, en aquel entonces, buscan a ellos para conversar porque querían aprender el idioma. Entonces, los colonos, lloris, antiguos lloris, y ellos eran los que mataban los lagartos, los tigres, las guanganas o los puercos de monte y pelaban en ese tiempo el piel de los animales, lobos, y era dinero, o sea que ellos eran los contrabandistas de los pieles de animales en aquel entonces. Porque mi padre también participó en la época de caucho. Él también me cuenta que él había sacado un montón de bloques de caucho para sus patrones. Inclusive él estuvo también apoyando que extraían ese tipo de material para los patrones. Entonces, en ese entonces también, tanto como lagarto como animales, todos eran para pieles, y él decía que los mataban no para comer, sino solo para quitar la camisa, el piel, y entonces ellos ayudaban también para ganarse unos centavos a esa gente que buscaban animales para hacer ese tipo de negocio. Bueno, entonces mi padre llegó a conocer a los gringos por primera vez. Los señores lloris le dijeron: vea, señores, hay unos americanos, unos gringos, llegaron en busca de ustedes, y les llevaron a él a presentar a los gringos. Y mi padre lo conoció, y el señor Orby Johnson y las misiones que vinieron en avión saludaron, eran tan amables y dijeron: queremos quedar aquí. ¿Y dónde viven? Mi padre dijo: yo vivo aquí, en esta selva. Entonces dijeron: bueno, quédense. Y después el misionero se fue en su avión, era un avión que aterrizaba en el agua, ¿cómo se llama? Hidroavión. Entonces, hidroavión pequeño, pero muy importante en aquel entonces. Desde ese entonces los americanos ya tenían todas las posibilidades de volar, imagínate. Entonces ya mi padre se hace amigo con el misionero y construye cabañas para ellos y queda como amigo de ellos a dar enseñanza del idioma. Primeramente les dijeron: queremos aprender su idioma. Mi padre no hablaba muy bien el español, pero por lo menos cualquier manera se entendía, pero con señas y todo lo demás que sea. Pero la idea principal de los misioneros era de aprender el idioma y enseñar, alfabetizar y poner a nosotros en el camino al desarrollo, el camino hacia el mundo occidental, hacia nuevos conocimientos. Pero mi padre pensó que hasta ahí iba a llegar. Ellos quedaron por más de 35 años el instituto con nosotros. Mientras tanto, nos fuimos. Yo nací entonces en el año 55, cuando ya el instituto ya estaba allí en la selva. Entonces ellos, según dicen, yo nací enfermo. Tal vez quizás no hubiera vivido si hubiera estado solos mis padres, porque estaba enfermo. Pero gracias a Dios ellos me curaron, me inyectaron, me hicieron todo lo posible y pude retomar la vida y vivir hasta ahora, gracias a Dios. Entonces, ese es el momento que empieza la civilización, el contacto con los seres humanos de otras naciones y de otros pueblos. Todavía allí no se han visto con los quichuas, pero se han visto con los americanos, con los mestizos que rondaban allí y otras nacionalidades que traían como esclavos para hacer trabajo. Mi padre también cuenta que él alguna vez era un esclavo de unos peruanos que le hacían trabajar y no le pagaban nada. Entonces pasó un poco de peripecias en ese entonces. Ya. Y no tenían derecho, no tenían nombre, no tenían nada, en una selva remota donde solo la vida era lo importante. No había dinero, pero sin embargo la gente quería conseguir algo de dinero para comprar el machete, la hacha, las principales cosas para ellos tener
su ropita y nada más. Hasta ahí llegaron las ideas de los padres a ver qué más se pueden hacer los hijos. Entonces nosotros retomamos en el año 55 hasta el año 1960 empezamos ya a tener escuelita. Yo me acuerdo que la primera escuela que yo me fui era la escuela que mi hermano Celestino era el profesor mío. Él fue el primero que le educaron, que le enseñaron las letras, el primer profesor Ciecopain. Y hasta ahora, gracias a Dios, vive él en Cicoya, Remolino. Entonces él nos enseñó, él me enseñó a mí las letras, cómo hay que escribir. Y escribieron también los americanos la letra en Ciecopain, escribieron